Libertópolis, el valor de la verdad. En el Banco Industrial les preocupa tu bienestar, por eso quieren que tengas cuidado con páginas de dudosa procedencia que están intentando suplantar a las del Banco Industrial. Para ello te recomiendan que cuando vayas a ingresar a BI en línea web, escribas la dirección completa, que es bienlinea.bi.com.gt. Repito, bienlinea.bi.com.gt. No ingreses desde ningún otro enlace, no caigas en engaños. Banco Industrial, juntos siempre hacia adelante. Y bueno, pues estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía, y ya ahora en un segmento de El Patio de Atrás extendido, así que le damos la bienvenida a Reni Bake. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Saludos a todos nuestros oyentes. Como siempre, en su segmento El Patio de Atrás, el único segmento especializado en analizar qué está pasando en nuestro patiezote de atrás, que es Estados Unidos. Usualmente se hace la broma que Guatemala o Centroamérica es el patio de atrás de Estados Unidos, pero con Jorge y su servidora decimos no. Ellos son nuestro gran patiezote de atrás, o tenemos un patio compartido, porque las cosas que suceden en Estados Unidos tienen impacto en Guatemala, y algunas situaciones que pasan en Guatemala también tienen su impacto en Estados Unidos. Después de todo, estamos a más o menos 2 horas de vuelo de distancia a Estados Unidos, y más o menos, como dependiendo de cómo lo tomes o por qué vía, por 5,000 kilómetros de distancia de su frontera, de una de sus fronteras. Jorge. Así es, así que pues... Somos su nueva frontera sur, eso es lo que yo digo. Sí, al final básicamente recordemos de que entre los dos tratados que han tenido de Norteamérica, el primero y el reciente que negociaron ya con Donald Trump, al final pues básicamente funcionan como una entidad bastante unificada todo Norteamérica, con lo cual en efecto la frontera sur de Norteamérica pues somos nosotros. Estamos aquí, somos los que tenemos la principal frontera, y Belice un pedacito, pero nosotros somos los que tenemos la principal frontera con la parte sur de Norteamérica. Pues esos son temas que de una u otra forma analizamos y vemos. También hay que recordar que, de acuerdo a números previo a la pandemia, el 37% de nuestra población acá en Guatemala recibía remesas familiares como su principal ingreso o como un ingreso complementario. Yo creo que ahora es más o menos el 50% de nuestra población, pero no he visto, no han salido nuevas encuestas sobre remesas y trabajo, y hay entre 3 a 4 millones de guatemaltecos viviendo en Estados Unidos, mejor dicho, viviendo para trabajar en Estados Unidos, legal o ilegalmente. Eso vamos a hablar un poco, las implicaciones en el día de hoy de nuevos cambios y legislaciones que están pasando en Estados Unidos. En efecto, están haciendo cambios. Recordemos de que ahorita en mayo termina la vigencia del famoso capítulo 42. Y esto es básicamente porque termina la emergencia sanitaria, que ya lo decretaron, ya lo firmaron, ya todo, pero entra en vigor ahorita en mayo. El 11 de mayo desaparece lo que se conocía el título 42, que permitía una rápida deportación de aquellos que intentaban entrar ilegalmente a Estados Unidos y eran detenidos por las fuerzas de la ley estadounidense. Y en contrapeso o contraposición, ya el gobierno de Estados Unidos ha anunciado nuevos acuerdos y nuevos programas. Por ejemplo, el hecho que han negociado con, por ejemplo, el gobierno de Guatemala, establecer aquí centros de trámites y acogida. ¿A qué me refiero? No sé más detalles, estamos esperando que salga más información, pero lo que ya se ha sabido es que, por ejemplo, venezolanos, colombianos, personas que consideren que están bajo riesgo en sus países y que intentan entrar a Estados Unidos para pedir asilo, van a tener que pedir el asilo en un tercer país, en este caso Guatemala, estar aquí y esperar acá que le autoricen el ingreso legal vía aérea hacia Estados Unidos. Y también hay programas que están involucrados también Canadá y España para visas de trabajo, que se han ido anunciando
la información general en los últimos días. Hay que recordar, Jorge, y aquí es un tema que vemos cómo se está mirando el tema ya en forma integral, el tema de la migración de países del sur, o sea, países en desarrollo hacia los países desarrollados en una forma global. El Papa Francisco ha hecho comentarios, miren, hay países desarrollados que tienen una baja natalidad y tienen un problema de un envejecimiento de su población, así que no tienen mano de obra que vaya a trabajar y seguir siendo productiva. Y él lo ha dicho, miren, de acuerdo a un artículo de Así Prensa, bueno, ¿y por qué no hacen programas de que personas de los países en desarrollo donde no hay trabajo puedan llegar legalmente a esos países para compensar la baja natalidad y por supuesto pagar impuestos y pagar el seguro social? En el caso de Estados Unidos, lo que están buscando es evitar que la gente llegue ilegalmente a sus fronteras, y todo aquel que diga, mire, yo quiero pedir refugio porque yo soy un refugiado, yo estoy viendo el régimen de Nicaragua o de Venezuela o de Cuba, yo tengo de una u otra forma argumentos para pedir asilo, si tengo un patrocinador que es mi pariente que ya está en Estados Unidos, pues bueno, entonces van a tener que meter los trámites o los papeles en un tercer país. En este caso, un ejemplo va a ser Guatemala, y desde acá, si es que se lo autorizan, se van a poder ir legalmente hacia Estados Unidos. Más todo el tema de programas de visas de trabajo, que todavía creo que lo están negociando, pero no sé exactamente cómo va a terminar. Jorge. Lo que no me quedó claro a mí de los anuncios de esta semana reciente es si esos centros que anunciaron, que entiendo que eran aquí, Guatemala y en Colombia, son los únicos que va a haber, o son los primeros y después casi que van a estar en todas las embajadas de Estados Unidos, va a estar ahí a la par del edificio donde se hagan el centro ese de solicitud, ahí a la par del consulado. Esa parte no me quedó claro. Yo tampoco la tenga claro, yo creo que tienen la idea en papel, cómo lo van a implementar. Al menos yo no he tenido acceso a un plan ya establecido o una estrategia de implementación. Me imagino que lo están trabajando en estos días o ya lo harán público en estas próximas semanas. Pero mientras tanto, la parte de migración hacia Estados Unidos, legal o ilegalmente, sube, se mantiene y continúa. Para países como Guatemala, El Salvador y Honduras, es de una u otra forma nuestro primer ingreso en dólares, las remesas familiares, mucho más que cualquier exportación. Y eso de una u otra forma es doloroso porque implica también la parte humana de la soledad, la separación familiar y otras situaciones que se van dando, o sea, hogares que se rompen por la lejanía, por la distancia. Y eso también tiene un costo para nuestros países, no solamente la parte económica. Yo lo he dicho desde hace tiempos, las remesas son el principal combate a la pobreza en nuestros países mientras no hayan formas de desarrollo, estrategias de desarrollo que generen empleo bien pagado en nuestros países. Sí, que creo que es hacia donde se debe dirigir realmente los esfuerzos. Si por lo menos le tengo que reconocer a la vicepresidenta Kamala Harris de que tenía más o menos la idea de qué es lo que había que hacer. Que no lo hayan implementado es otra, que no lo hayan implementado bien es otra cosa, pero es que tenía la idea, pero el cómo era la gran pregunta. Exactamente, porque al final, en efecto, lo que hemos hablado ya en muchas ocasiones aquí es cómo la mayor parte de personas que se va a Estados Unidos aquí, o cuando en África que se van a Europa y en general casi que así que van del sur al norte, tiene que ver mucho precisamente con la parte económica. Se argumentan un montón de otras razones, pero pienso que no hay que darle muchas vueltas. De hecho, los estudios que han hecho y encuestas que han hecho, algo así como el 75% de las personas que se han emigrado o que están pensando emigrar, aducen precisamente razones económicas. Y al final, pues es lógico, si aquí no encuentran trabajo y solo te van a tener que estar en la agricultura de subsistencia, literalmente subsistiendo, pues es lógico de que decidan ir a ver si consiguen una mejor oportunidad, especialmente
que la mayor parte de personas en Guatemala ya tiene más de algún conocido, más de algún pariente que vive en Estados Unidos y que le cuenta las maravillas y que le cuenta que nomás llegan y ya consiguen trabajo. Jorge, no les hasta cuentan. mi gato tiene un gato pariente en Estados Unidos, perdón, pero o sea, aquí todos, en Guatemala, todo el mundo tiene un amigo, un pariente, un conocido ya en Estados Unidos. O sea, yo hago la broma de hasta mi gato tiene un pariente en Estados Unidos y es cierto porque hay una gata persa que yo ayudé a rescatar y a enviar a Estados Unidos porque la dueña quien la adoptó era estadounidense, pero son las situaciones también de la parte económica. En Estados Unidos ganan 8 veces más que aquí diariamente. O sea, por eso te digo, es un tema que no va a cambiarse un día para otro. Y pareciera que se está reconociendo esa situación y están buscando alternativas legales que no sé qué tanto van a funcionar, pero veamos qué sucede. Pero en efecto, obviamente ya ganan mucho más que aquí. Lo cual se ve precisamente en las remesas, pero te aseguro que no todos, pero un buen porcentaje de las personas que se van, tomando en cuenta todos los otros costos que ya mencionaste, que no son los costos económicos, aunque sí hay costos económicos, pero no solo los costos económicos, sino los familiares y sentimentales y todo lo que quieran. Hay mucha gente de la que se ha ido y de la que piensa irse, que si tuviera la opción de trabajar aquí, probablemente no ganando lo que va a ganar en Estados Unidos, o lo que podría ganar en Estados Unidos. Pero si tuviera la opción de tener un buen empleo aquí, un buen empleo productivo, probablemente lo pensaría más de 2 veces antes de irse. Ahorita no tienen ese dilema básicamente porque no hay esos puestos de trabajo, entonces no es así como que digan me quedo aquí en este buen trabajo o me voy a buscar uno mejor a Estados Unidos, sino la alternativa es aquí me muero de hambre o me voy a buscar un trabajo a Estados Unidos. Eso es desgraciadamente a las alternativas que hay en Guatemala en este momento. Y hay situaciones, Jorge, por ejemplo, que no quisiera dejar de mencionar. No solamente Estados Unidos o Guatemala, los que están mirando el tema de inversiones de desarrollo. Hay noticias, una cosa es el tema del presidente de México, que a veces es medio pintoresco, y otra cosa es la forma en que están trabajando con el gobierno de Estados Unidos. Hace poco sostuvieron 3 reuniones en el Palacio Nacional entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con Elizabeth Sherwood Randall, enviada del presidente Biden para tratar el tema migratorio con un enfoque humanista. Mira, incluso hasta lo que están ya diciendo en las noticias mexicanas. Y también informaron de que la empresa Pacific Limited construirá en Sonora un gasoducto y una planta de licuefacción, cuya inversión asciende a $14 mil millones, y también hablaron de acuerdos de cooperación entre el Tren Maya y el Transísmico con la empresa ferroviaria Canadian Pacific Kansas City. O sea que el tema de migración, el tema de desarrollo, el tema de el cómo, no es solamente un tema que se esté mirando para Guatemala, sino creo que lo que están mirando es de México para Guatemala, El Salvador, Honduras, pero creo que en este momento se están enfocando un poquito más en México, algo que no entiendo porque tienen una relación amor-odio entre el presidente mexicano con el presidente estadounidense y han tenido sus fuertes diferencias, especialmente en el tema del narcotráfico y especialmente sobre el tema de El Chapo y los Chapitos. Pero de eso vamos a hablar después de un mensaje que Jorge nos tiene que dar y un corte. Vamos a hablar sobre qué ha dicho la DEA sobre los Chapitos, los hijos de El Chapo Guzmán, que como ustedes sabrán, incluso aquí en Guatemala atraparon y está esperando extradición una persona que estaba dentro de la estructura de los Chapitos para el tema del fentanilo. Sí, y pues antes de irnos a la pausa, solamente con relación a estas noticias que me parece interesante que a pesar de los problemas que han habido, estén empresas estadounidenses invirtiendo en México en el área energética, porque ahí en el área energética es donde más problemas han habido con todas las decisiones que ha tomado el
gobierno de López Obrador, de básicamente aquí el petróleo, regresando a lo de los 80s, ¿no? 70s, el petróleo es mexicano, es nuestro. Y pues ha hecho cambios que han ahuyentado muchas inversiones en el área energética, y me llama la atención que estén aparentemente regresando, porque es una inversión grande, 14 mil millones de dólares para una planta de licuefacción de gas. Es una inversión grande, probablemente para una empresa así multinacional tal vez no es tan grande, pero es lo sigue que tienen siendo, casi que en la chequera. pero sigue siendo una inversión grande, y que al final pienso que es una buena seña, a pesar de todos los problemas que han habido, repito, con el tema de la energía en México, ¿no? Pero es que, Jorge, también hay otro factor, y es que China está avanzando en América Latina y cada día más afianza sus lazos con Venezuela, a pesar de que de una u otra forma el gobierno de Biden ha sido menos drástico con la dictadura de Maduro, pero de eso vamos a hablar después del corte. Así es, así que vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía, en el segmento El Patio de Atrás. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía, ahora en el segmento del Patio de Atrás. Y ahora sí, Reni, hablemos un poco de qué está pasando con los chapitos. Pues mira, los chapitos, que es como se le dice a los 4 hijos del Chapo Guzmán que están metidos en el negocio del narcotráfico, por lo menos hasta ahorita que se les tiene identificados, aunque él tiene muchos más hijos. La DEA hace poco dio, digamos de otra forma, les dio puso una orden de captura a ellos y a otras personas. Yo he estado dando seguimiento en las noticias al respecto. La DEA se les logró infiltrar y hay fotografías y algunos estudios, análisis, también hay declaraciones de personas que trabajaban con ellos, que ahora son informantes, o mejor dicho, son testigos protegidos de la DEA, en este caso que les tienen armado. Te voy a leer la noticia del país.com del día de hoy, que dice: la DEA sobre los chapitos, el cartel de Sinaloa nunca ha sido más poderoso ni ha hecho más dinero. Ann Milgram, directora de la Agencia Antinarcóticos, asegura que la organización criminal opera en más de 40 países y subraya que los herederos del Chapo Guzmán son más letales y despiadados. Los chapitos son más ricos, poderosos y sanguinarios que su padre, así lo afirmó la directora de la DEA, Ann Milgram, en una conferencia el martes, o sea, el día de ayer. Fueron 30 minutos de declaraciones explosivas sobre el poder de fuego del cartel de Sinaloa, los cambios que han habido bajo la tutela de los herederos de Joaquín El Chapo Guzmán, el efecto corrosivo del fentanilo en Estados Unidos y el papel de México en el negocio mundial de las drogas. Sus hijos tomaron el control y el cartel nunca ha sido más poderoso, nunca ha hecho más dinero, dijo la titular de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos en una charla auspiciada por el Instituto Milken. Milgram aseguró que la Casa Blanca ha identificado la presencia de la organización criminal en más de 40 países y puso en entredicho las afirmaciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de que en el país, en este caso México, no se produce fentanilo y que es solo un territorio de paso en la cadena mundial de la oferta de drogas sintéticas. Hay dos carteles, el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación, que son responsables de prácticamente todo el fentanilo y las metafetaminas que se consumen en Estados Unidos, afirmó Milgram durante una conversación con Nick Kristof, columnista del periódico The New York Times. La directora de la DEA dijo que China es el epicentro de la cadena de suministros de la droga sintética, pero aseguró que de hace años los socios de los grupos criminales han dejado de enviar productos terminados y se han centrado en proveerlos de precursores, los químicos que sirven para la fabricación de la dosis. Compran precursores químicos de China, los envían a México, producen fentanilo en masa, buena parte la usan para hacer pastillas falsas y después lo introducen a Estados Unidos por tierra, por aire, por mar, agregó la funcionaria que llegó al cargo en junio del 2021. Creemos que México tiene que hacer más para detener el daño que esto está causando, declaró Milgram en una comparecencia ante el Senado de Estados Unidos en febrero pasado. En esta ocasión, Kristof preguntó si las presiones sobre el gobierno de López Obrador darían más frutos en el combate contra los carteles de la droga, pero la directora de la DEA evitó dar una respuesta concreta. Tras meses de tensiones entre ambos países en materia de seguridad, se dio un diagnóstico de cómo están las relaciones con Pekín.
sabemos que China no va a cooperar con nosotros en la lucha antinarcóticos. Entonces, Jorge, esta noticia sigue, por supuesto, pero es bien interesante porque ves, por un lado, que el gobierno de Biden con el gobierno de López Obrador en ciertos temas no se llevan muy bien. Por ejemplo, todo el tema de seguridad, el tema antinarcóticos, el gobierno de Estados Unidos está diciendo claramente, esperaríamos que el gobierno de México hiciera un poco más para combatir a los chapitos. Aquí describen algunas cosas, digamos, porque se consideran más sanguinarios que el padre. Y por el otro lado, estás mirando que tienen un enviado especial que va y se sienta con López Obrador para el tema de una migración más humana, y también que están anunciando inversiones de empresas estadounidenses en México. Entonces, esa relación de amor-odio de vos sos mi vecino, no me estás ayudando en combatir el tema del fentanilo, que ahora se considera que es una epidemia en Estados Unidos, y se ve la relación con China, porque China es el proveedor de los precursores químicos, y China dijo, yo no me voy a meter en ese tema, es tu problema. Y por el otro lado están sentando a hablar, bueno, López Obrador, ¿cómo le hacemos para el tema de la migración más humana? ¿Cómo vamos a hacer para los centros de gente que está pidiendo asilo para entrar a Estados Unidos, gente que se quiere ir a trabajar? Entonces, son dos temas que están manejando al mismo tiempo. Hay más temas, pero te lo estoy poniendo. La parte de seguridad, que está enfocado al tema del combate al narcotráfico, y la parte de migración, que también forma parte de seguridad nacional, pero no están trabajándolo los mismos funcionarios porque son entidades distintas. La DEA se está quejando, pero la otra que está mirando el tema de migración está llegando con casi que te traje galletitas y tomemos cafecito, López Obrador, porque cómo me vas a ayudar para el tema de la migración. No sé qué te parece este contexto. Y hay otro factor, China. China no quiere ayudar en el tema de detener la salida de precursores químicos hacia Estados Unidos. Eso también está generando problemas en esa diferencia o en esa división geopolítica que se está dando, y China está alegremente yéndose a meter hasta el patio trasero. Y hay que recordar que empresas chinas son las principales concesionarias para desarrollar la parte energética de Venezuela. Entonces, ves tres temas al mismo tiempo que se están jugando de Estados Unidos en el continente americano. El avance de China y también Rusia en lo que es países como Venezuela, Nicaragua, ni qué decir más. El embajador de Estados Unidos en Nicaragua se va a retirar las próximas semanas, y se espera que el que se va a hacer cargo es un encargado de negocios por largo plazo. O sea, ahí básicamente aquí ya no hay nada que hacer con el gobierno de Nicaragua y mejor nos llevamos a nuestro embajador. Es un poco el mensaje. Luego estás viendo la parte de seguridad nacional, la parte del combate al narcotráfico, y luego estás mirando también la parte de migración. Son grandes temas, son tres grandes temas. China y su avance en América Latina con todas las aristas que tiene, la parte del combate al narcotráfico, donde está involucrado también China, que no está queriendo ver cómo parar un poco el tema de los precursores químicos que se exportan de China hacia América Latina, especialmente México, supongo que algo Guatemala, y todo el artículo dice que la red de los chapitos llegaba desde México hasta Panamá. En cada país se han identificado que habían operadores. Y luego la parte de migración, que el 11 de mayo se espera un gran cambio y nadie sabe exactamente qué efectos va a tener a partir del 11 de mayo. Aunque sí ya se los están intuyendo, porque una de las notas, si mal no recuerdo, de ayer era de que anunciaron que van a mandar, ¿cuántos? 1,500 soldados adicionales a resguardar la frontera, bajo la premisa de que cuando se acabe ¿cómo es? El título 42, la emergencia sanitaria sí, relacionada al título 42. Entonces que va a haber una andanada de gente tratando de entrar a Estados Unidos, y por eso pues mandaron más soldados a la frontera, a resguardar la frontera. Pero al fin pues son temas que en última instancia pues están muy interrelacionados. No hay que olvidar, por ejemplo, este domingo fueron las elecciones en Paraguay, que volvió a quedar el Partido Colorado, que ha estado al frente del gobierno en los últimos 70 años, con excepción de cuando fue el gobierno de Fernando Lugo. Pero
una de las promesas de campaña del candidato que ganó y fue así una de las promesas fuertes. De hecho, fue el tema que se dio en la elección, era de la decisión de si continuar como aliados de Taiwán o asociarse con China. Pues al final básicamente ganó la opción de Taiwán en Paraguay, o sea que Paraguay seguirá siendo, por lo menos por los próximos años, seguirá siendo un aliado de Taiwán. Pero uno de los temas interesantes, o sea, ahí no va a poder entrar China, pero uno de los problemas... Por el momento. Sí, uno de los temas interesantes es de que después de los socios comerciales de América del Sur, o sea, para Paraguay, que en el caso de específico de Paraguay, pues es la gran mayoría de sus exportaciones van a Argentina y a Brasil, que son sus dos vecinos y que son los países más grandes ahí en América del Sur. Pues entonces las exportaciones que tiene fuera, o el comercio que tiene fuera de Sudamérica es muy poco. Pero es uno de los pocos países que tiene más comercio, por ejemplo, con Rusia que con China, imagínate. Entonces, ¿quién quita que se asome un poco más así a Rusia en ese contexto? Pero en general, China pues ha ido ganando espacios en toda Latinoamérica, especialmente en Centroamérica en los últimos años. O sea, el más reciente fue Honduras. Y pues incluso continúa la presión sobre Guatemala. Ahorita que fue el viaje de Alejandro Yamatei a Taiwán, pues estuvieron presionando ahí cómo era que estaba apoyando a esos desgraciados, casi, pues no lo dijeron así, pero casi. Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que el tema de China y Taiwán no hay que mirarlo solamente desde el punto de vista económico, sino de los valores occidentales. En el caso de valores occidentales es, por ejemplo, los valores, la libertad individual, el que puedas elegir qué hacer con tu vida, no solamente la parte económica propiamente. En la parte económica, en el caso de Guatemala, nosotros, como yo le digo a alguien, miren, alguna gente fantasea, no, es que, ay, que Rusia, es que mira lo que los 3 bananos que le estábamos exportando a Rusia, como intentando promover a Rusia, me le quedo mirando. Mira, o China, es que imagínate que le vendamos una taza de café a todos los chinitos y casi que alguien comienza a hacer su cálculo, yo me les quedo mirando. Uno, no conocen un poco la parte del mercado real, de cómo es realmente lo que es China continental, China comunista. Al final podrán tener libre mercado, entre comillas, pero sigue estando el Partido Comunista en control. El que no esté enchufado, pues ese no va a avanzar mucho. Y 2, no hay libertades individuales. O sea, el tema de apoyar, en este caso a Taiwán, básicamente lo que están apoyando es un sistema democrático, un lugar donde hay ciertos valores fundamentales y respeto a libertades individuales y a derechos humanos, que no se da realmente en China continental. Voy a recordar y mencionar un tema que se me había olvidado. Ahí a finales de los 70s, inicios de los 80s, establecieron un sistema de todas las parejas solo podían tener un hijo, porque un burócrata decidió que no, habían demasiados chinitos y que una forma de desarrollarse pues había que reducir la población. Básicamente forzaban a las mujeres a abortar si estaban embarazadas de su segundo hijo. Se conocían muchísimos casos que se supieron, digamos, en Occidente. Y ahora, ¿sabes qué problema tiene China continental y el Partido Comunista? Que no hay suficientes El niños. Envejecimiento de la población. O sea, ahora, por mucho que están intentando promover que tengan más de un hijo ciertas parejas, si no dicen ya estamos cómodos con un solo hijo, y luego miras, por ejemplo, la presión que tiene un nieto para atender a 4 abuelos. Era así como, miren, por el tema de la tradición es, o sea, muchos de estos dicen, no, o sea, casarme y tener hijos, no, ya tengo 4 hijos, son mis 4 abuelos, los tengo que cuidar. Son como ciertas situaciones. En el caso de Taiwán y China, no es solamente la parte económica. Y en el caso de Guatemala, nosotros comemos de Estados Unidos. Creo que somos uno de los países que tienen más dependencia desde el punto de vista de las remesas familiares porcentualmente de su población. Esos son números que no tengo más que lo que me dicen por aquí y allá. Lo último que yo sabía era 37% de nuestra población
recibe remesas familiares. Sí, pero sí es un indicador de que el 18%, o sea, las remesas que llegan a Guatemala son equivalentes más o menos al 18% del PIB, mientras que las exportaciones de Guatemala son equivalentes a como al 12% del PIB, solo para tener una idea, o sea, entran mucho más dinero por las remesas que por las exportaciones. Sí, no, mira, yo entiendo, o sea, ay, qué interesante y todo lo demás, y que China aquí, China allá, sí, pero ¿qué tal y revisamos bien cuáles son nuestros valores y los valores de Occidente, los valores como personas? Y en este tema, el tema de Taiwán es más allá que un tema económico. Si aparte del tema económico, nosotros, Estados Unidos apoya a Taiwán, nosotros comemos de los gringos, yo creo que ya no hay nada más que discutir al respecto, por lo menos en este momento. Así es. Luego está el tema que mencionabas del tema de el narcotráfico y ahora que le han estado haciendo mucho énfasis al tema del fentanilo, al grado de que incluso antier que fue la reunión esta de las ciudades de las Américas, uno de los temas principales que sacó Blinken fue precisamente el tema del fentanilo, que creo que no tenía nada que ver en esa reunión, pero igual fue uno de los temas principales de los que habló, bajo la premisa de que es un tema ahora de seguridad nacional para Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es que el tema, pero hay que recordar, para seguridad nacional para Estados Unidos en su concepto más abstracto es proteger a los estadounidenses, a su sistema y a su modelo de vida en Estados Unidos y también a las propiedades y a los estadounidenses que están en el exterior. Es un modelo más amplio. En ese sentido, el fentanilo está generando caos y estragos en las comunidades en Estados Unidos, y el fentanilo es una droga sumamente adictiva, Jorge. Para los que están interesados en el tema, les sugiero que googleen, una pizquita, lo que puede ser una pizca de sal, eso puede convertir a alguien en adicto. Y como es tan barato, ya no es solamente que va a irse para Estados Unidos aquí, o sea, pasan pero no dejan, perdonen, pero de una u otra forma puedes convertirse en el pegamento del siglo XXI. Aquí tuvimos una época en que habían muchos niños, desgraciadamente, en la calle que eran adictos al pegamento. Muchos de ellos, la mayoría murieron adictos al pegamento. Y eso también puede ser un problema en nuestra propia sociedad con nuestros jóvenes, porque es una droga sumamente fácil de producir y sumamente barata. No es solamente un problema, no, si el tema de los adictos a la droga en Guatemala es de la sociedad de clase alta, porque eso es muy caro. No, el fentanilo es sumamente barato y muy adictivo. Sí, y no es un tema de que lo legalicemos, porque esto es otra situación, ya no vamos a entrar a esa discusión. Pues sí deberíamos de entrar, porque yo pues no tenemos tiempo, podemos discutirlo. Mira, pudiera ser una discusión, pero ¿cómo vas a controlar eso y cómo lo vas a establecer ciertas reglas? Mi cálculo es que vas a poder establecer mejores reglas si está legalizado que como está ahorita y que de todos modos cunde Estados Unidos. Mira, mi cálculo es, como yo te lo he dicho, van a ir poco a poco mirando cómo les va con la legalización de la marihuana, que es una droga blanda y que se considera menos adictiva que ciertas drogas como la heroína y el fentanilo, y así es como se van a ir los próximos 10 años. Y mientras el tema de los precursores químicos también está generando ruido entre las relaciones de Estados Unidos y China. Entonces, otro tema que no quiero dejar de mencionar es, adivina dónde están subiendo o se está discutiendo que van a subir por 10ª vez la tasa de interés. En la Reserva Federal en Estados Unidos. Esa es una discusión que hay. Si van a subir la tasa de interés en Estados Unidos, se cree que va a subir. Hoy es la discusión. Todavía no han salido las noticias, pero el día de ayer, Jorge, hubo de una otra forma un pequeño terremoto, no sé cómo lo pudiéramos calificar, de las acciones en ciertos bancos en Estados Unidos. De una u otra forma tuvieron pérdidas. Ayer las bolsas de Estados Unidos cerraron con pérdidas tras ser sacudidas por una caída generalizada en el sector bancario que avivó la ansiedad de los inversores por la estabilidad financiera. Y todo esto en vísperas de la decisión de las tasas de la Reserva Federal que iba a hacer o que está haciendo el día de hoy. Así que básicamente ya las bolsas están calculando que van a volver a subir la tasa de interés.
Sí, al final toda esta conmoción surge a raíz de la noticia el lunes de la adquisición, así, medio forzado, pero de la adquisición por parte del banco JP Morgan Chase de los activos y la mayor parte de activos y pasivos del First Republic Bank, que fue uno de los que tuvo problemas desde hace algún tiempo. ¿Se recuerdan cuando hubo 3 bancos que tuvieron problemas? Por lo menos que se supo, otro montón tienen problemas, pero todavía no han llegado así a temas públicos. Pero sí hubo hace unas semanas problemas con varios bancos en Estados Unidos, el Silicon Valley Bank, First Republic, y había otro, ahorita no recuerdo el nombre. En el caso del First Republic, lo que habían hecho era de que habían el FDIC logró convencer a varios bancos de los grandes de que invirtieran en este banco y metieron algo así como $60,000 millones. Sin embargo, la semana pasada se supo de que mientras los bancos estaban metiendo $60,000 millones, los depositantes estaban sacando $100,000 millones. O sea, al final todavía el saldo quedó negativo. Y bajo esa perspectiva, pues ya no era viable el First Republic, y entonces el fin de semana pues negociaron intervinieron el banco y negociaron de una vez con, bueno, ahí lo han de haber habido negociado antes, con el JP Morgan Chase Bank, que adquiriera los activos y pasivos del First Republic. Y en efecto, pues el lunes anunciaron y de una vez ya las agencias del First Republic se cambiaron a ser de JP Morgan Chase. Pero esto al final, si bien es cierto, era una solución de corto plazo para los problemas de este banco en particular, al final lo que reflejan son los problemas que se están dando en todo el sistema financiero. Y esto viene al final de tiempo atrás, y yo siempre digo que aquí en el programa, en este mismo estudio y en esta misma mesa, hace 14 años yo dije, bueno, ahorita están salimos de la crisis esta y están empezando a sentar las bases para la siguiente crisis, y 14 años después aquí estamos, porque al final y Jorge quiere que le digan, tenías razón, Jorge. Sí, cabal. Y es porque al final básicamente las decisiones que tomaron en ese entonces, allá en la crisis del 2008-2009, que fue cuando hicieron un gran movimiento del quantitative easing, que así le pusieron en esa época también, y donde básicamente metiendo liquidez y teniendo tasas de interés cero, al final lo que hacen es de que hacen que los bancos y los inversionistas y la gente ahorrante pues tome decisiones que de otra manera no tomaría si hubiesen tasas de interés más altas, por ejemplo. Pero como básicamente era dinero gratis, pues hagámoslo chinche, y pues ahorita están pagando las consecuencias. Pero lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, Reni, así que pues vamos a tener que cortar por aquí sin antes de que nos corten a nosotros del aire. Pues muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Su servidora Reni Bake se despide. El próximo miércoles vamos a tener también un invitado adicional. Hemos platicado con el embajador británico, y el próximo miércoles vamos a tener a la 1:00, si no hay ningún cambio, primero Dios, y nos va a estar contando sobre la ceremonia de juramentación o de asunción al trono, de ascenso al trono del rey Carlos III, que va a ser este fin de semana. Así que si alguien va a mirar la ceremonia o tiene alguna duda, pues tendremos al embajador el próximo miércoles a la 1:00 p.m. platicando al respecto con nosotros. Muchísimas gracias. Su servidora Reni Bake se despide y hasta el próximo miércoles. Así es, y también pues les damos las gracias a todos. Los invitamos a que continúen en sintonía de los programas de Libertópolis, y en Libertópolis al mediodía nos volvemos a escuchar mañana a las 12.